Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade acá en Dubái y allá en Madrid está Juan José Sánchez Oro, divulgador de muchísimos temas, pero hoy vamos a hablar sobre los OPART y ya él nos dirá qué es eso. Saludos Juanjo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo, Gabriel. Bueno, pues déjame mostrar la portada de tu libro que he estado leyendo y es OPARTS, Objetos fuera de su tiempo, de Juan José Sánchez Oro. Tu coautor es Chris Aubeck, pero bueno, tú nos hablarás en nombre de él por la editorial Sí. Luciérnaga. Estoy seguro que después de esta conversación muchos de nuestros oyentes y quienes nos ven van a salir corriendo a buscar este libro, así que bien sea por Amazon o en el Corte Inglés. Aquí en Dubái no hay libros en castellano, pero bueno, donde quiera que estén, ya saben que este es el libro sobre el cual conversaremos hoy. Bueno, cuéntame, Juanjo, ¿qué es un OPART? Bueno, pues a ver, es un término, es un acrónimo que sería algo así como objetos fuera de lugar, ¿no? Es artefactos fuera de lugar. Y realmente no es un término que se utilice dentro del mundo académico para nada, sino que ha surgido dentro de eso que denominamos la cultura popular, que algunos ya llaman también astrocultura o cultura del misterio, ¿no? Entonces, realmente se supone que son una serie de piezas, de objetos que tienen diferente naturaleza. Normalmente se suele pensar, y el nombre viene de artefacto, entonces se suele hablar de objetos que tienen que estar relacionados con el mundo arqueológico y que en principio, por su naturaleza, no deberían estar allí, están fuera de contexto porque parecen tener determinados atributos que los hacen como demasiado adelantados a su tiempo. Ujú. Esa sería un poco la idea. Por ejemplo, diciéndolo burdamente, como si te apareciera una tablet en una tumba de una pirámide egipcia. Bueno, pues evidentemente eso chocaría porque no cabría concebir que los egipcios estuvieran tan adelantados como para haber hecho un objeto de esa naturaleza, ¿no? Este Claro. es un ejemplo imaginario, porque de momento que yo sepa no ha aparecido ninguna tablet, pero sí que hay, sí que hay para muchos autores hay determinados indicios, incluso objetos realmente físicos, máquinas, artefactos reales, Mm. que indicarían esa especie de anacronismo, ¿no? Que estaría dentro de esa cultura. Pero digamos que estos son anacronismos inexplicados, dicen ellos, porque por ejemplo, cuando yo estaba leyendo tu libro, yo pensaba en el astronauta que está en la Catedral Nueva de Salamanca. Eso no sería un OPAR, porque ahí sabemos que fue que deliberadamente se construyó ya en tiempos tardíos y bueno, se colocó en una estructura vieja. O sea, danos la diferencia entre ese ejemplo y un OPAR. Bueno, en el caso que tú comentas, que también, por ejemplo, pues tienes un alien de la película Alien, hecho también en la Catedral de Palencia. Eso es simplemente por una técnica de restauración. Dentro de lo que es la metodología de restauración en las artes, hay diferentes escuelas, que tampoco yo es que esté muy al tanto de lo que ha ocurrido, pero sí que existen diferentes escuelas de cómo se tiene que restaurar. Antiguamente predominaba la idea de restaurar los edificios de tal manera que se asemejara lo más posible al original. Y claro, eso generaba un conflicto porque había momentos en los que conforme iba pasando el tiempo y si no quedaba bien registrada la reforma que se había hecho o la restauración que se había hecho en ese edificio, pues el investigador no era capaz de distinguir lo que se había hecho originalmente, a lo mejor en un edificio medieval, pues por ejemplo, un caso sería Notre Dame de París, que fue restaurada en el siglo XIX tratando de copiar en todo lo más posible al estilo medieval, al estilo gótico. Entonces, claro, los investigadores posteriores tienen dudas acerca de qué fue lo que realmente se incorporó en el siglo XIX y lo que se incorporó realmente en la Edad Media. Bueno, pues para evitar estos equívocos, lo que se optó fue por, o bien, incorporar materiales que descaradamente no pertenezcan a ese edificio, o sea, si estamos hablando de un edificio hecho en piedra, hacer la restauración, por ejemplo, con ladrillo, para que se vea claramente qué partes corresponden al original y qué partes son añadidas, o bien introducir determinadas formas que evidentemente no pueden haber sido hechas en la Edad Media, ¿no? En el caso de que sea un edificio medieval. Lo que tú comentas, justo el caso del astronauta de Salamanca, es un astronauta que además inequívocamente astronauta, no es una especie de paredolia, no es No es una ambiguo. interpretación, exactamente, es inequívocamente un astronauta, pero de los de las naves Apolo, Mm. que está hecho efectivamente en la fachada de la catedral. Esta es una catedral, si no recuerdo mal, bueno, tiene diferentes fases, pero bueno, empieza la Edad Media, sigue hasta el Renacimiento, y lo que hicieron fue incorporar este elemento
que solamente si te fijas exactamente te das cuenta de que evidentemente eso no pertenece al original, pero por todo lo demás, el estilo, la factura, todo está hecho al estilo original, ¿no? Entonces, Claro. bueno, en este caso estaríamos evidentemente ante algo intencionadamente generado con esa finalidad que estamos comentando. Los OPAR que nosotros estamos, que han un poco cuajado dentro de la cultura popular y sobre todo en Internet, si tú metes la palabra OPAR, pues te aparecen muchísimas miles de entradas, ¿no? Y hay rankings con los diferentes OPAR, pretenden dar a entender que realmente son indicios, son vestigios de, nosotros apuntábamos como tres grandes teorías, ¿no? Una era la presencia de extraterrestres, es decir, de civilizaciones más avanzadas que, no sé, que habían contactado en el pasado con la especie humana y habían ido dejando su huella en casi testimonial, como auténticas reliquias, en esas diferentes culturas. Y además, claro, como son civilizaciones más avanzadas, se notaba precisamente esa distancia tecnológica o de conocimientos entre el OPAR y la cultura donde aparecía. Otro segundo contexto, aquellos que reivindican que esos OPAR no pertenecen a civilizaciones más avanzadas coetáneas o extraterrestres, sino directamente a una especie de cultura madre, que existió una civilización antiquísima que tuvo un gran auge y luego finalmente desapareció. El ejemplo también La que se suele hablar es Atlántida, la... algo así. Exactamente. Y Ya. la tercera, el tercer contexto donde aparecen muy relacionados los OPAR es el tema del creacionismo. Mm, También el hecho de la Biblia, el hecho de que, sabes que la Biblia pues habla de que la Tierra tiene unos 4.000 años, serían unos 6.000 años de antigüedad, mm, 4.000 años antes de Cristo, y entonces, claro, no existirían, por ejemplo, los dinosaurios y los hombres convivirían, porque no habría evolución, no mm, habría selección natural, sino que mm, todas las especies se habrían creado al principio de los tiempos mm. en esos famosos 6 días del Génesis. Entonces, es interesante porque los OPAR no es simplemente una curiosidad para algunos arqueológica, sino que hay que integrarla dentro de una intencionalidad ideológica. Y eso es Claro. importante porque se utilizan como prueba de. Por eso se insiste tanto en ellos. Claro. Bueno, tú sabes que hace, creo que 10 o 11 años, yo escribí un libro que lo publiqué allá en España, que se llamaba El darwinismo y la religión. Y entre otras cosas, yo ahí trato de refutar muchos argumentos creacionistas. Y tiempo después que yo publiqué ese libro, en una visita que hice a Estados Unidos, un tipo me dijo, que había leído el libro, y dijo, bueno, sí, usted ahí refuta algunos argumentos y no quiero entrar en eso, pero yo le quiero hablar de un río en Texas, que hay unas huellas ahí que eso desmonta todo el darwinismo. Y yo no sabía de qué me estaba hablando ese hombre, porque no, nunca lo había escuchado hasta que me lo encontré en tu libro y quisiera que me comentaras sobre ellas, las famosas huellas del río Paluxy, que son esas que estoy mostrando ahí. Cuéntame sobre esto. ¿Dónde se ubica esto y de qué modo esto es un OPART? Bueno, pues lo que tú señalabas es un río en Texas donde han donde han quedado fosilizadas este tipo de huellas y donde aparentemente a primera vista uno puede detectar dos tipos de improntas dentro de este lecho de este río. Y lo que nos encontramos son, por un lado, las huellas de dinosaurios, que son inequívocamente de dinosaurios, y luego nos encontramos otras huellas más pequeñas, un tanto más diminutas, más que recuerdan realmente a las huellas de seres humanos, o por lo menos de una especie de bípedo. Y entonces esto es lo que llevó a algunos, y sobre todo principalmente a grupos creacionistas, a defender que realmente se había encontrado la prueba definitiva, además una prueba evidentemente que todo el mundo está de acuerdo de que no hay una falsificación, que no es una creación reciente, nadie se ha puesto ahí a tallar esas improntas en esta capa geológica, sino que efectivamente tendrán unos 60, 70 millones de años de antigüedad. Y entonces lo que demostrarían es que efectivamente tanto los seres humanos como los dinosaurios convivieron, en contra de lo que nos dice la historia académica, la historia, como se suele decir, ortodoxa, ¿no? Ya. Claro, y es cierto que evidentemente estamos ante algo, es decir, yo creo que es importante también a veces el tema de los OPAR, porque es cierto que los investigadores ponen en cuestión o convierten en problema cosa que a lo mejor para el mundo académico no lo es, o por lo menos no fijan la mirada en esas cuestiones. Mm. Y es interesante también que algunas Bueno, es cuestiones, que aunque nos puedan disculpa parecer que te interrumpa, anecdóticas, tal cual, porque el libro que yo escribí fue publicado con una editorial académica. Yo nunca le presté atención a esto del río Paluxy, ¿no? Porque bueno, yo estaba escribiendo para una universidad, la Universidad de Cantabria en España. Y bueno, yo más que todo me preocupaba con argumentos creacionistas que tenían que ver con cuestiones moleculares,
algo de geología, pero no este tipo de cosas, porque es que ningún académico serio, ningún académico se lo tomaba en serio, pero yo sí creo que hay que responder porque eso está ahí en el entendimiento público, ¿no? Y además no deja de ser un enigma arqueológico, un enigma en este caso paleontológico. Es decir, ¿por qué tenemos esos dos tipos de huellas en este lugar y qué explicación le damos? Y Hmm. de hecho, bueno, tú sabes que está en Estados Unidos también ese famoso Museo Creacionista, donde han ido recopilando todo ese tipo de artefactos arqueológicos de diferente naturaleza para tratar de justificar que realmente la Biblia pues realmente funciona casi como un libro de texto, Hmm. ¿no? Bueno, Claro. pues en este caso, la explicación es, y además es curioso porque la explicación la da un paleontólogo, un geólogo, que es creacionista. Y este geólogo creacionista lo que quiere es, tiene además una página web, tiene publicado en muchísimos estudios, y él lo que quiere es, digamos que, no aceptar su fe ciegamente, sino fundamentarla científicamente. Hmm. Y es muy honesto consigo mismo, él ha hecho el análisis también de estas huellas y ha difundido que realmente, incluso en las revistas propias creacionistas, ha difundido que la explicación es, y nosotros la recogemos en el libro, que está avalada también por paleontólogos, la explicación es que realmente ahí hay dos tipos de pisadas de dinosaurios porque había unos dinosaurios que, como sabemos, también eran bípedos y Hmm. esos dinosaurios, hay que tener en cuenta que esto estaba en su momento cuando se produjo las pisadas originales, era un fango, era un barro y entonces iba chapoteando el dinosaurio. Bueno, pues dependiendo del peso del dinosaurio y de las características fisiológicas del dinosaurio, los dinosaurios no siempre apoyan toda la planta del pie sobre el suelo, sino que van un poco como de puntillas, Hmm. ¿no? Entonces levantan un poco los talones. Yo estoy viendo veces que lo he contado en conferencias y muchos que están muy a favor del oso par se burlan como diciendo, ¿cómo va a ir de puntillas? Bueno, pues es que iba de puntillas en ocasiones, está No, si comprobado. la locomoción es bípeda, claro que sí. Exacto, y sí que hay determinadas veces que vemos la planta completa y veces que vamos solamente con la punta. Entonces, aquí lo que se ha producido es que efectivamente, en ocasiones, no toda la superficie de la planta del dinosaurio se apoyaba en el fango, sino que iba solamente la parte delantera y luego se ha producido un proceso de erosión que cuando tú analizas no solamente las huellas que se parecen más a la pisada humana, sino que coges todo el registro, te das cuenta cómo efectivamente hay diferentes deterioros, diferentes modificaciones, que es lo que hizo al final este investigador. Y él directamente coloca fotos de diferente naturaleza donde tú ves perfectamente cómo se ha ido provocando las diferentes deformaciones, porque hay bastantes huellas. O sea, hay una muestra lo suficientemente grande como para poder sacar conclusiones de cómo se ha ido produciendo esa deformación, ¿no? Hasta el punto de que algunas nos recuerdan a la huella humana, pero no hay más. Ya digo que incluso determinados creacionistas que no son sospechosos de ser negacionistas, sino que está, además ya digo, la página web y todo, tiene publicada la documentación, aunque luego él también lo hizo por escrito en diferentes boletines y diferentes revistas. O sea, que O sea que no hay más, no hay más. este creacionista acepta otros argumentos creacionistas. Lo único es que este en particular no lo acepta. Digamos, es el más débil del repertorio creacionista, a juicio de él. Bueno, él lo que digamos que es una persona que él parte, aquí es un poco también, debemos pensar cuál es el itinerario personal, el itinerario religioso que hace una persona. Hay personas que llegan a la fe después de haber hecho un determinado balance de su vida, haber leído determinadas cosas, a lo mejor incluso han partido del agnosticismo o del ateísmo y llegan a la fe, y hay personas que parten de la fe, pero luego lo quieren fundamentar con la ciencia. Hmm. Yo creo que más bien sería este segundo caso, una persona que es creyente, pero quiere creer fundamentando, va por la vida, digamos, buscando indicios científicos que le den soporte a esa fe. Y entonces yo creo que está más bien, él ha ido tanteando y este de momento no le convence. No, Vamos, claro, directamente lo descarta, lo descarta. claro, claro. Mm. Bueno, y por las explicaciones que tú has dado. Entonces, esto sería como un OPAR que trata de verificar algo así como la vida de los picapiedras, que el hombre coexistía con los dinosaurios. Pero claro, los Sí. paleontólogos nos dicen que tal cosa nunca ocurrió. ¿Cuán aceptada entre así la comunidad de gente que cree en los ópares esto de de las huellas del río Paluxy? Ese es de los favoritos entre ellos. Sí, está muy extendido. Si tú buscas por internet, además siempre ahora que está tan de moda toda esta cultura también de los alienígenas ancestrales, que ha generado también todo un mercado alternativo de información, con todas estas famosas series, con el canal de historia, Mm. el History Channel, que además
parece que solamente hay extraterrestres y nazis y templarios. Son un poco las tres temáticas. Parece que no hay más historia que esa. Y les debe funcionar muy bien porque realmente, claro, lo están reprogramando constantemente. Y este es uno de los ejemplos que siempre está ahí más repetidos, ¿no? Más reiterados. O sea que realmente sí, porque evidentemente no cabe dudar, no hay un fraude. En otros casos se puede sospechar que los comentaremos si hay una falsificación o no. Este Hmm, está claro que no es una falsificación. Lo que se debate es la interpretación de lo que claro. aparece ahí. Bueno, y tú mencionaste ahorita pareidola, ¿no? Que es esa tendencia a la mente humana a ver caras. Aquí no se está viendo caras, pero sí se está viendo lo que se quiere ver. Es decir, porque yo no creo que un ateo o un darwinista vaya a aceptar esto. O sea, no es casual que quien acepta esto es porque ya de antemano tiene cierta asociación con grupos creacionistas. Te pregunto, ¿tú te has encontrado con defensores de esto que no sean religiosos? A mí me extrañaría Sí. mucho. Sí, 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 también, porque Sí ten los en hay. cuenta que, sí, porque como te he dicho, están esos tres contextos, un poco que comentábamos, tanto de alienígenas ancestrales como creacionistas, como los defensores de una civilización madre antiquísima que alcanzó un gran desarrollo y luego sucumbió y ha ido dejando diferentes huellas, ¿no? Lo que comentábamos de la Atlántida. Entonces, este argumento también vendría a avalar para muchos esa idea. No, no, pero Y también yo incluso, te preguntaba en particular con lo del río Paluxy. Hay gente, sí, sí, digamos, no sí. religiosa que acepta lo del río Paluxy. Sí, por ejemplo, en este caso que te comento, los que creen que hubo, tanto los que creen que ha habido una intervención en el pasado, visitas en el pasado de extraterrestres o de humanoides, porque esto podría ser un reflejo de una nave espacial que hace 60 millones de años o más, cuando existían los dinosaurios, vino aquí, aterrizó en la Tierra, se paseó por aquí y claro, son humanoides que coinciden con los testimonios que tenemos de humanoides que son los famosos casos del tercer tipo, ¿no? De Mm, avistamientos ufológicos o incluso de abducciones, ¿no? Entonces tenemos ahí todo un arsenal, toda una narrativa de humanoides asociado a lo ufológico que se proyecta en el tiempo hacia atrás todo lo que tú quieras, incluso algunas teorías que manejan, pues hablan de que el ser humano haciendo determinada lectura de los textos bíblicos o de otros textos, es una creación genética de una civilización muy avanzada que vino del espacio, mm, y esto avalaría un poco eso porque rompe, lo importante es romper con la historia oficial, ¿no? Lo que llaman claro, historia oficial. Y esto claro. evidentemente trastocaría toda la cronología de lo que sabemos de la historia oficial. Entonces, ya digo que lo encuentras ahí y lo encuentras con aquellos que crean también una civilización antiquísima madre, que no creen, a lo mejor no son religiosos, pero sí que creen en una especie de Atlántida, que alcanzó muchísimo grado de desarrollo, sucumbió, a lo mejor en época de los dinosaurios, y luego ya sí surgió la evolución humana, pero es otro camino distinto de ese gran desarrollo civilizatorio que alcanzó cotas enormes, tanto de ciencia y de tecnología, pero que por lo que sea desapareció. O sea, que perfectamente puede ser alguien que no cree no es un cristiano, digamos. Mm. Bueno, ya que hablas de historia oficial, la historia oficial es que los primeros astronautas fueron los soviéticos, ¿no? Con aquella famosa misión que se llamaba el Sputnik, ¿no? Que casualmente ahora con las vacunas, la vacuna rusa lleva ese nombre en honor a aquello, ¿no? A aquella misión espacial. Y entonces cualquier libro de historia de la exploración espacial y de los astronautas, te va a decir, fueron los soviéticos y inmediatamente después los americanos, pero hay quien dice que esta imagen que te estoy mostrando desmonta esa teoría. Esto ya me explicarás tú, pero creo que es un mural maya en la localidad de Palenque, es decir, precolombina. No sé qué siglo estamos hablando aquí, pero bueno, si fue antes de Colón, fue por lo menos antes del siglo XV, que fue en 1492 cuando llegó Colón a América. Esto es antes de eso. Y claro, la posición aquí de este personaje que está representado ahí, pues pareciera dar a entender que es la posición de un astronauta, porque claro, lo que tú puedes ver aquí que parece una bufanda, en verdad eso podría ser un cable, bueno, no sé, que comunica oxígeno o algo así, y esto que está aquí es el tablero de controles de una nave espacial. Y bueno, no sé si es posible también que algunas otras figuras que aparezcan por aquí sean esta, por ejemplo, la de abajo a la izquierda, sean figuras alienígenas. Así es por lo menos como algunos los han interpretado. Cuéntame, ¿de dónde viene esta imagen y qué es lo que dicen los defensores de Gopar que representa?
Sí, este es otro caso también. En este caso estamos también ante un artefacto arqueológico que lo que haría sería reproducir pues, lo que tú señalabas, una especie de nave espacial. Esto realmente es también una pieza arqueológica, es una lápida que pertenece a la tumba del señor de Palenque. Nos tendremos que situar también en el contexto maya, en la zona del Yucatán mexicano, en la zona de Palenque, en el yacimiento arqueológico de Palenque. Ujú. Y efectivamente en una de las pirámides, además fue una gran sorpresa encontrarlo porque hasta prácticamente este hallazgo se pensaba que las pirámides mayas eran simplemente templos, no tenían una funcionalidad funeraria. Y en cambio aquí se encontró que justamente descendiendo, penetrando por determinadas escaleras recónditas de esta pirámide, pues efectivamente se encontró una tumba de un señor que era el mandatario de aquel momento. Y entonces lo que tenemos aquí es todo ese bajo relieve tallado en esa losa. Y efectivamente, claro, pues estamos ante algo que podríamos pensar que realmente en aquel momento alguien pudo contemplar los dioses de aquella época que se relacionaban con la cultura maya, pues iban en estas naves y este señor de Palenque, lo que hizo fue una especie como de homenaje a aquellos señores. Y entonces hubo una interacción entre una civilización extraterrestre que venía en naves tripuladas y la cultura maya. Ah, o sea, disculpa que te Ese es un interrumpa poco aquí. O sea, que este señor no es que sería un ser humano que ya contaba con tecnología avanzadísima en esa época y le permitió viajar al espacio, sino que este señor no es un ser humano, sino más bien un alienígena, un visitante de otro planeta. Exacto, eso es lo que es como una de las interpretaciones que cabe, ¿no? Es decir, eh, esto nosotros utilizamos además un concepto dentro del libro, extraído de la crítica artística, que es un concepto que utilizó Panofsky, y es el principio de disyunción, ¿no? El principio de disyunción es en arte cuando tú te encuentras, por ejemplo, nosotros reproducimos algunos casos en el libro, cuando tú, por ejemplo, te encuentras en un retablo medieval, de pronto tú te encuentras una escena donde se alude o se recrea a lo mejor el trono de Salomón, del rey Salomón, o si quieres te pongo mejor, el rey Herodes aparece, está en el retablo, aparece la típica matanza de inocentes, que evidentemente está situada en el siglo I, en Palestina y en un contexto romano. Pero en cambio, en muchas iglesias de la Edad Media, lo que te encuentras ahí es un rey, que es el rey Herodes, pero vestido a la usanza medieval, con unos edificios a lo mejor incluso góticos, con unas tropas que son legionarios romanos, pero que van con cota de espada larga, casco, etcétera, medieval, porque claro, los artistas de la Edad Media, cuando ellos tratan de reproducir el mundo del siglo I, ellos no han visto Gladiator, ellos no han visto la caída del Imperio Romano. Entonces ellos no tienen ninguna noción de cómo eran realmente los romanos y mucho menos en Palestina, que a lo mejor ni han estado, ¿no? Entonces lo que hacen es un ejercicio de proyección donde ellos el vacío de conocimientos lo cubren con su actualidad y la proyectan. Bueno, pues aquí estaríamos un poco en el mismo caso. Cuando el observador no conoce el contexto simbólico de la cultura que está observando, esos vacíos o esas cosas que le inquietan, esas incógnitas que afloran ante sus ojos, las trata de rellenar con los conocimientos que tiene. Proyecta su cultura sobre la otra. Pero no es nada más que hay un cortocircuito cultural. Sí, No, claro. yo he perdido, no soy capaz de comunicarme con la obra de arte porque yo no entiendo los glifos mayas. De hecho, además, aquí hay una serie de glifos mayas alrededor que hasta mediados del siglo XX no se empezó a descifrar la escritura maya, y todo ese simbolismo para mí es ajeno. Cuando nosotros en el libro explicamos cada una de las partes, según ya saben los arqueólogos, según ya saben los mayólogos, lo que significa, y lo que te encuentras aquí es que justamente no habría que mirar esta lápida en horizontal, sino que habría que mirarla en vertical. Porque lo que tenemos es un árbol de la vida, arriba tenemos un pájaro del paraíso, que lo que hace es justamente a la izquierda, ahí hay un Ujú. ave. Bueno, pues esa ave lo que encarna es un ave del paraíso, que es un ave que simboliza el cielo. Luego tienes donde está realmente ese tronco que parece como una cruz, es realmente un árbol de la vida, que era uno de los símbolos más potentes que tenía la cultura maya, porque el árbol lo que hacía era sostener los tres reinos que había en esa época, que era el cielo, la tierra y el inframundo. Y el inframundo era realmente donde iban las almas de los difuntos. Igual que en la cultura cristiana se tiende a pensar que es en el cielo, ellos, sin embargo, creían que donde iban a residir finalmente los difuntos era en el subsuelo. Y luego, justo a la derecha, ese rostro que tenemos ahí, esa especie de monstruo, es justamente el dios del inframundo.
es la divinidad que gestiona también, que está un poco al frente, que gobierna en ese inframundo, que justamente para los que defienden esto como un opar es más bien una especie de tobera que estaría lanzando el fuego que propulsaría la nave, ¿no? Bueno, pues claro, la interpretación, ahora, si tú lo ves en vertical y con, con estos símbolos, ¿no? Lo que te encuentras es que realmente el señor de Palenque estaría como cayendo hacia el inframundo. Sí, sí. Entonces, él es una. Y además, el contexto funerario te argumenta a favor de esta idea porque estás justamente hablando de una lápida, de una sepultura. Entonces, lo lógico es que tiene sentido que esté recreado un ejercicio de el tránsito del difunto hacia el inframundo justamente en este esquema, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la explicación, ¿no? Pero es interesante, y además también aquí hay una cuestión muy llamativa, y es que esta explicación ya existía cuando esto se empezó a divulgar en los libros de Eric von Däniken, de Robert Charroux, de Peter Colosimo, ya existía esta explicación. Sin embargo, no se comentaba en esos libros. Entonces es un poco llamativo, ¿no? Que también cómo se omiten determinadas explicaciones alternativas, y ahí también hay una falta de ejercicio de honestidad por parte de los autores a la hora de poner, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro libro ponemos las dos, no tenemos ningún problema en decir, para los defensores de que esto es un opar, estos son los argumentos más fuertes, y luego hemos encontrado estas otras explicaciones alternativas y ponemos las dos caras del asunto sin ningún problema. Nosotros nos decantamos y tratamos de ver que tiene más potencia explicativa, pero no tenemos ningún problema en, ojalá me encuentre con un opar. Yo sería el primero que me encantaría encontrarme con un opar fantástico, ¿no? Sí. O sea que, Bueno, en este caso de los mayas, por lo menos en el caso de Von Däniken, siempre se ha dicho que hay un cierto tufo racista en lo que él en las tesis de él, ¿no? Porque básicamente lo que él quiere decir es que esas grandes pirámides, por lo menos en el caso de México, pero también en el caso de Egipto, esas grandes pirámides que están ahí, ni los mayas, ni los aztecas, ni los egipcios tenían la capacidad intelectual de construirla. Entonces, la única explicación posible es que hayan venido extraterrestres, porque esa gente era muy bruta para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, eso suena muy racista. Él no lo dice así explícitamente, pero esa es la implicación. Y supongo que con este OPAR eso también participa de ese racismo implícito si asumimos que ese personaje es un extraterrestre que viene, porque eso daría también la implicación de que al venir un extraterrestre, él y su grupo es el que construye las pirámides, ¿no? exacto, y todos los grandes conocimientos que se atribuyen, por ejemplo, de tipo astronómico a la cultura maya y la matemática maya que existe, que todavía se conservan algunos códices donde se muestra todo ese conocimiento, pues lo que tú dices, el tema está aquí en el prejuicio en el que se parte de que realmente pues, hacen falta como una especie de instructores externos para que las civilizaciones se desarrollen porque por sí mismas no son capaces de alcanzar grandes cotas de conocimientos científicos o tecnológicos. Hmm. Y efectivamente eso es un debate que también nosotros también lo ponemos en el libro, no es única y exclusivamente de esto que denominamos astrocultura, alienígenas ancestrales, el mundo del misterio, sino que también se ha producido en muchas ocasiones en el mundo académico, más pulcro, ¿no? Nosotros arrancamos el libro con un ejemplo que además en España nos pilla muy de cerca, que fue el caso de las pinturas de Altamira, que también son universalmente conocidas, ¿no? Son unas Sí. pinturas prehistóricas, algunos lo llaman incluso la Capilla Sistina del mundo de la prehistoria, porque son unos famosos bisontes que aparecen en una cueva en el norte de España y que lo que tenemos en esas es todo unas pinturas que realmente cuando se descubren, el descubridor, que era Sautola, fue absolutamente vilipendiado por el resto de la comunidad científica y se le acusaba, si no a él, a gente del entorno, como que eso realmente había sido pintado en el siglo XIX, en el siglo XX, a principios, bueno, cuando se descubre en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Entonces, lo curioso es que incluso se hicieron teorías muy sesudas de que realmente eso, el trazo, no podía corresponder al primitivismo del ser humano que había en la prehistoria, porque se concebía que el desarrollo de la evolución humana era como el desarrollo de un ser humano. Mm. A la infancia de la humanidad le correspondía un pensamiento y unas habilidades infantiles. Sí. Entonces, claro, ¿cómo te puedes encontrar con unos bisontes que incluso utilizan determinados volúmenes del techo para Mm. generar efectos 3D, ¿no? Para dar precisamente esa corpulencia a los bisontes, el trazo perfecto, y que además son absolutamente naturalistas. Bueno, pues él se murió
realmente siendo acusado por el resto de la comunidad científica como que había descubierto un fraude. Incluso se atribuía que eso podían ser desde romanos que se habían, cuando hicieron las guerras cántabras, se habían refugiado en esa cueva y bueno, se distrajeron pintando, a soldados de época napoleónica también, cuando invadieron la península ibérica. Es decir, surgieron muchísimas teorías y él murió acusado no de fraude, pero sí de que había descubierto un fraude. Cuando ya se descubren más pinturas en Francia del Mm, mismo tipo, mm. claro, cambia toda la idea, ¿no? Pero hasta ese momento podríamos decir que era un OPAR. Igual que lo que estamos hablando. Nosotros lo definimos como una especie de OPAR porque para la comunidad científica eso estaba fuera de contexto, estaba fuera de lugar y fuera de tiempo. Claro. Y de hecho hay un investigador francés que fue el que fue más recalcitrante contra Sautola, que cuando ya falleció y se descubrieron los otros hallazgos en Francia, por lo menos tuvo ese ejercicio de elegancia de publicar un libro o un artículo que era el mea culpa de un escéptico, y donde reivindicó la figura de Sautola por todo lo alto y como digo, un poco la rehabilitó dentro de la comunidad científica y ya reconoció todos los méritos del hallazgo que había hecho. O sea, por eso digo que no es tan extraño que nos movamos a veces en territorios un poco difusos, ¿no? Ocurre lo mismo Mm. un poco cuando hablamos de ciencia y de pseudociencia, ¿no? Ahí hay a veces cosas que no son, muchas veces son los propios científicos los que más van a desarrollar itinerarios que van a desembocar en la pseudociencia, ¿no? Entonces es un territorio complicado a veces. Bueno, a mí me complace mucho que tú menciones este tema de Altamira, porque yo supongo que tú mismo, dada tu honestidad, dirás, bueno, estos OPAR yo los he desmontado, los que discutes en el libro, pero puede quedar la puerta abierta que a lo mejor en el futuro venga una nueva evidencia que me haga reconsiderar el asunto. Lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia importante entre lo de los toros estos de Altamira y los OPAR que tú discutes en el libro, que es que si alguno de los OPAR, no sé si todos, pero por lo menos de los más importantes, si alguno de los OPAR que tú discutes son verdaderos, habría que reescribir muchas cosas, muchísimas cosas. En cambio, en el caso de Altamira, bueno, no hubo que reescribir tanto, era lo único que había que conceder era que el hombre de las cavernas sí tenía la capacidad pictórica que puede tener Velázquez o Goya y tal, pero bueno, eso no es una gran concesión que hay que hacer, ¿no? En cambio, las concesiones que hay que hacer para decir que el hombre Palenque sí es un extraterrestre o que el hombre coexistió con los dinosaurios, eh, por lo menos en las huellas este del río Paluxy, es que habría que reescribir toda la teoría de la evolución y toda la geología y la paleontología. Eh, sería Un sería un cataclismo, trago un terremoto. demasiado grueso. Sí, 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 totalmente de acuerdo. También, a ver, depende cómo lo midiéramos. Por ejemplo, si nos ponemos a especular y hablamos del caso de Paluxy, a lo mejor no haría falta reescribirlo todo porque se podría aceptar lo que comentábamos, ¿no? Una especie de sonda espacial que viene aquí en un momento dado y que puntualmente, de una forma anecdótica, interactúa con el entorno. Entonces no habría que reescribir toda la historia, ¿no? Mm, Simplemente hacer constancia de esa especie de visita ocasional que se produjo en el pasado, ¿no? O sea sí. que aquí hay mucho margen de especulación. No, por ejemplo, ahora el libro que acaba de sacar Loeb, ¿no? Este catedrático de astrofísica de Harvard, que aquí en España se acaba de publicar, se llama Extraterrestre, donde habla también de este objeto Uma famoso que ha penetrado por el sistema solar y que él, en ese libro, y estuve viendo además unas entrevistas que le hicieron ahora en determinados divulgaciones científicas, él lo único que dice es que no hay de momento, digamos, un corpus de conocimiento dentro de lo que es la astrofísica para, en función de los datos que tenemos de ese objeto, explicarlo de manera natural, es decir, digamos que no todas las explicaciones consiguen precisamente satisfacer todas las incógnitas que genera ese objeto, y que él, por lo menos, cree que no se debería descartar la naturaleza artificial de ese objeto. Pero simplemente, con eso no está echándose ya en los brazos de que sea extraterrestre, sino simplemente decir, oye, esto es una posibilidad, intentemos no cerrarlo, pero evidentemente no volvernos locos, ¿no? Es decir, y yo creo que con esto de los OPAR ocurre un poco lo mismo. Yo creo que hay mucha gente que está muy atenta a ver determinadas cosas que la mayoría del mundo académico no las observa porque también las líneas de trabajo dentro del mundo académico no, digamos que no se centran en esos aspectos, porque hay unas líneas muy claras, hay unas corrientes de estudio y a quién le puede interesar unas huellas para hacer una tesis doctoral sobre eso, ¿no? Pero bueno, y hay veces que también, ya digo, también, y lo estamos viendo, convierten en problemas históricos cosas que nunca debieron serlo. Entonces ahí sí que tenemos un problema, como en el caso de Palenque.
Mm. El astronauta Palenque nunca ha sido un problema arqueológico, nunca ha sido un enigma arqueológico a ese nivel. Lo ha sido a otros, a un nivel de, bueno, ¿qué significa esto? Pero nunca había que ir tan lejos. En cambio, por ejemplo, lo de Paluxy, bueno, pues ha sido interesante para reforzar determinados aspectos de cómo, de la motricidad de Los los dinosaurios, dinosaurios, ¿no? claro. Exacto, bueno, pues ahí, mira, pusieron la mirada en una cosa, se equivocaron en el diagnóstico, pero bueno, de ahí, de fijarse en eso, ha salido un pequeño conocimiento. Bueno, lo que pasa es que si se aceptara vendrían otros problemas también, porque por ejemplo, una cosa que coincide lo de Paluxy y lo de Palenque, asumiendo que lo de Paluxy no sean seres humanos, sino extraterrestres, que es una posible explicación que tú dices, ¿no? Y de ese modo no habría que reescribir las leyes de la paleontología, sino que, el conocimiento paleontológico y geológico, sino que sencillamente habría que añadir que, bueno, hace millones de años, cuando los dinosaurios existían, también vinieron extraterrestres que fueron los que dejaron las huellas esas de bípedos. Pero ahí hay otro problema, que es que, ¿por qué asumir que esos alienígenas son humanoides o tienen el mismo mecanismo de locomoción como nosotros, bípedos y tal? Y en el caso del hombre de Palenque, más aún, porque o sea, claramente está hecho a imagen y semejanza nuestra. Si las condiciones en otra galaxia son muy distintas, pues cabría esperar que la evolución no haga que la vida inteligente allá sea muy parecida a la nuestra. Eso era algo que siempre decía, por ejemplo, Carl Sagan y todos estos que, bueno, estaban abiertos a la posibilidad de vida extraterrestre, pero no debemos cometer el chauvinismo de proyectar nuestra imagen y semejanza a seres que hipotéticamente se habrán adaptado a condiciones muy, muy distintas a las que hay acá en la Tierra, ¿no? O sea que ya el mero hecho, por lo menos en el caso de Palenque, el mero hecho de que el protagonista, el supuesto alienígena, tenga un aspecto tan antropomórfico, ya eso para mí, ya eso es otro punto muy en contra de esta hipótesis de que eso sea un ópar. Sí, pero fíjate, aquí es que, claro, nos movemos, a ver, nos movemos en el terreno de la imaginación, ¿no? Por supuesto. Pero tú imagínate, se puede contraargumentar y hay quien te podría contraargumentar diciendo, efectivamente, puede haber las líneas evolutivas en otros puntos del universo pueden ser distintas. Porque además hay un factor claramente de azar y nosotros tenemos justamente la gran diversidad de formas de vida que ha habido en el propio planeta, desde dinosaurios que ya no están con nosotros hasta el ser humano. Pero también te pueden decir, y si, como hay algunos que también defienden, estamos ante una especie de zoo cósmico, la Tierra realmente está siendo observada, está siendo tutelada y somos una granja al servicio, claro, es decir, somos criaturas de personas, de seres y según incluso se fundamentan en el tema de la Biblia, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestros dioses. Por lo tanto, los creadores, los que nos han manipulado genéticamente y han hecho ensayos en el pasado y han estado preparando toda nuestra línea evolutiva como seres humanos, lo que estaban haciendo era proyectar una copia, una especie de clon de lo que ellos son. Igual que si nosotros vamos a otro planeta y lo queremos colonizar, pues a lo mejor la forma más perfecta de vida que conocemos es la humana. Pues a lo mejor hemos dejado la semilla en otro planeta y dejamos que eso vaya evolucionando. Es decir, aquí nos podemos mover siempre con argumentos y Bueno, contraargumentos para hay, salvar la prueba, entre comillas, que tenemos delante, porque hasta que no tengamos algo para refutar, ya sabes que negar algo del todo, o sea, demostrar que algo no existe, es complicadísimo, ¿no? claro. Entonces, bueno, Bueno, pero yo ya con esto, permíteme que sea lo último para seguir hablando de otros OPAR muy interesantes que tienes en el libro. Claro, obviamente alguien puede ofrecer esos contraargumentos que tú estás ofreciendo, ¿no? Pero yo diría que estos son hipótesis ad hoc y un principio mm, importante en toda argumentación es lo que se llama la navaja de Ockham, es decir, mantener la explicación más parsimoniosa, ¿no? Y claro, al tú decir, bueno, pero es que puede ser que haya unos seres inteligentes que nos hayan diseñado genéticamente y a todos nos dio igual semblanza y tal. Bueno, sí, teóricamente eso es posible, pero ya eso es reproducir y hacer la explicación aún más complicada. Y la navaja de Ockham diría, bueno, vámonos más bien con la parsimonia. Si no hay necesidad de multiplicar las entidades que sirven para explicar una hipótesis, no acudamos a eso. O sea, vayamos con la explicación que menos hipótesis ad hoc utilice, ¿no? Y claro, en ese contraargumento que tú me estás ofreciendo ahí, hay muchas, mucho de hipótesis ad hoc. totalmente de acuerdo, pero te vuelvo al argumento de Altamira. Ten en cuenta que para que tú puedas aplicar la navaja de Ockham tienes que saber cuál es el nivel de tus conocimientos sobre el asunto. En el caso, por ejemplo, de Altamira, el nivel de conocimientos
era que era imposible que un ser humano, por todos los hallazgos, los vestigios arqueológicos, el registro arqueológico que se tenía hasta ese momento sobre el ser humano primitivo, que un ser humano pudiera haber pintado eso. Y se hicieron también ahí teorías ad hoc para explicarlas, como que habían sido tropas napoleónicas que se habían guardado en la esta, o soldados romanos. Y eso es lo que se quedó como consensuado y como aceptado dentro de la comunidad académica. Solamente cuando ya se decantó la balanza, cuando aparecieron otros vestigios, que ya claro, había un tal cúmulo de pruebas, ¿no? Irrefutables, que ya evidentemente hacían que se descartara ese consenso académico anterior, ¿no? La cuestión estaría lo que decimos, un solo elemento no es capaz, solamente un elemento como en este caso lo de Paluxy, y además aceptando que evidentemente no hay ninguna posibilidad de que eso pueda ser un humanoide, sino que claramente es de los dinosaurios, eso que quede claro, ¿no? Pero bueno, entrando un poco en el juego este, un solo elemento, un solo par, no tendría fuerza suficiente, como tú muy bien dices, para provocar un cataclismo en todos los conocimientos que tenemos del tema, ¿no? Habría que buscar eso, como ocurre con lo de Altamira, que aparecieran más elementos y en ese momento ya sí que evidentemente hay que cambiar un poco de paradigma, de conocimiento, no quedaría más remedio, ¿no? Pero ya te digo que hay que tener en cuenta que los conocimientos en la ciencia también depende del punto del estado de la cuestión en ese momento. Lo que un poco dice este catedrático de Harvard, ¿no? Bueno, de momento pongamos sobre la mesa la posibilidad de que eso es una entidad artificial, que evidentemente es remota, pero de momento las explicaciones naturales, bajo su punto de vista, hay otros astrofísicos que discrepan, pero bajo su punto de vista no es capaz de explicar el objeto este extraño que pasó además fugazmente por el sistema solar, ¿no? Simplemente lo único que él pretende también es una especie de postura para no cerrarse horizontes dentro de la ciencia, ¿no? Para no pensar también que ya lo sabemos todo, que eso ha No, no, sido claro. también... Claro, es que Y, esa es la y actitud que tiene tampoco que haber. y sobre todo no estigmatizar a la gente que simplemente está diciendo dentro de un orden, ya digo, no volviéndose loco, no haciendo especulaciones salvajes, ¿no? Sino simplemente diciendo, bueno, vamos a ver, natural no es porque no sabemos explicarlo todo. Bueno, que pueda ser artificial, pero por favor no me marquéis, no me insultéis en las redes sociales, no sé qué, yo simplemente digo que puede ser, porque también responde a determinados principios que conocemos. Nada más, ¿no? Y además él no es sospechoso de ser precisamente ufólogo, ni creacionista, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio que él hace simplemente de poner, como en criminología, ¿no? Hmm. Todos pueden ser los asesinos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco igual. Claro. Bueno, yo lo que creo, hay un lema que siempre utiliza, por ejemplo, Richard Dawkins y todos estos divulgadores, mantén una mente abierta, pero que no se te caiga el cerebro cuando, cuando la tengas abierta, ¿no? Exacto. Es lo que yo creo. Sí, sí, Tú sí, me has sí. dicho que el hombre, tanto el hombre de Palenque como las huellas de Paluxy no son falsas, es decir, no son inventos que se implantaron ahí falsamente en una cronología errónea, sino que, bueno, es una mala interpretación, pero digamos que no han sido falsificados ninguno de esos dos, ¿no? O sea, que las huellas de Paluxy realmente son de la época de los dinosaurios y que el hombre palenque es realmente de la época maya, ¿no? Ahora, Y las tú- huellas de Paluxy están hechas por dinosaurios, que quede claro, aunque hayamos estado hablando sí, un poco del tema, que quede claro que están hechas por dinosaurios, sí. claro. En esos dos casos, ahí digamos que no hay falsificación, pero te quería preguntar sobre estos objetos que a mí me llamaron mucho la atención, las carabelas de cristal que se le atribuyen a los precolombinos. Según tú discutes en el libro, aquí sí hay la posibilidad de que esto sí sea, si no una falsificación, por lo menos que no procedan del tiempo en que se le atribuyen, porque esto se le atribuye a civilizaciones precolombinas, no sé si los mayas, los aztecas, los incas, Sí. pero que hay buena sospecha de que esto más bien en realidad procede del siglo XIX. Cuéntame sobre estos OPART y, bueno, como lo has hecho con nosotros dos, primero, ¿qué es lo que dicen los promotores de los OPART? Y segundo, ¿qué es lo que dicen los escépticos? Sí, aquí, bueno, aquí se juntan muchos elementos. Primero, el propio atractivo que tiene este objeto. Luego, una especie de mitología moderna que se ha creado en torno a estos objetos, sobre todo dentro del entorno de la nueva era, porque se Mm, mezcla el tema de los mayas, el tema del chamanismo, el tema Esto va a tener mucho auge, sobre todo, aunque ya venía de antiguo, pero va a tener mucho auge a partir del año 2012, el famoso año 2012, que es el año supuestamente donde iba a acabar el mundo, según habían anunciado los mayas.
Y luego también porque se va a incluir dentro de la última versión de la película, de la saga de películas de Indiana Jones. También en la última aparecen también las calaveras de cristal, ¿no? Asociadas además al tema extraterrestre. Entonces esto hacia el año 2012 coge mucho auge por todos estos motivos, y la historia que ya venía antiguamente sobre la naturaleza extraordinaria de estas calaveras de cristal era la factura. Hay varias calaveras de cristal, varios cráneos, estos en cristal de roca, que es como están tallados, porque esto no es vidrio, es cristal de roca tallado, y están guardados en diferentes museos y también en manos particulares. Los principales están en el Museo del Hombre de París, hay también otro en el Museo Británico, otra pieza en el Museo Británico, hay otro también en el Smithsonian, y luego también había uno que estaba en manos privadas, que era también de un arqueólogo, divulgador muy conocido norteamericano, que es lo que se ha denominado la calavera del destino. Y además está rodeada también de una especie de fábula alrededor, ¿no? de mitología sobre los poderes que hay. A partir de los años 70, más o menos 60-70, empieza a extenderse dentro de determinadas corrientes de nueva era, que si alguien es capaz de recoger todas estas calaveras que hay divididas por el mundo, creo recordar que eran como 12 o algo así, pues que con el que lo hiciera a partir de una especie de ritual, de como que convocaría grandes poderes chamánicos y algo por el estilo, ¿no? Entonces esto, bueno, ha ido circulando dentro de novelas, dentro también de libros incluso de autoayuda, de libros de enseñanzas y de sabiduría maya, sí, todo ahí en este batiburrillo. Y lo cierto es que nosotros lo que hicimos fue, bueno, aquí tenemos también, como en los casos anteriores, en este caso estamos ante un objeto también que pretendidamente o supuestamente está hecho, está realizado por unas manos que no podrían ser ni de los mayas ni de los aztecas, que es en principio a quienes podríamos atribuirle estas piezas. Y lo Claro, cierto porque es que disculpa un momentico que te interrumpa aquí, Juan. Los mayas, por ejemplo, en realidad ninguna civilización precolombina llegó muy lejos en la metalurgia. O sea, el metal no lo trabajaron, el metal fuerte, el hierro y eso, pues. Entonces, claro, yo supongo que no tendrían un buen cincel y un buen martillo para esculpir algo así. O sea, hay esculturas de piedra, pero el vidrio es una cosa mucho más compleja, ¿no? Entonces, yo supongo que está aceptado entre arqueólogos e historiadores que ni los mayas, ni los aztecas, ni los incas contaban con los medios tecnológicos para tallar algo así, porque el vidrio es difícil tallarlo, ¿no? sí, cierto. Bueno, a ver, esto no es vidrio, ¿eh? Esto es roca. Cuidado, porque el vidrio es Ya, roca, perdón, sí. exactamente, el vidrio es a través de Pero un proceso roca de de lixiviación. cristal, que es más compleja Exactamente, es que el cristal. granito, por ejemplo, ¿verdad? Exacto, bueno, hay diferentes durezas, pero el tema sobre todo es que lo que ocurre aquí es que sí que se conservan pequeñas figuras talladas en roca en esta cultura, pero no nada de este nivel de calidad y Sí, de es este que tamaño. mírale los dientes, el detalle, los ojos, eso Es eso es perfecto, muy, sí, es sí, perfecto. exactamente. Tiene una perfección absoluta. O sea, y de hecho, fíjate, para que veas que ha estado afectado hasta muy recientemente, hasta hace muy poquitos años, esto, como te digo, se ha estado exhibiendo por ejemplo, en el Museo Británico. Y solo recientemente, a partir de los últimos estudios, se puso la etiqueta de que era una falsificación. Pero hasta entonces estaba expuesto dentro de las colecciones de objetos mayas como un objeto auténtico. O sea que por eso digo que se aceptaba como perfectamente posible un objeto extraordinario. Es decir, es cierto que de muchas culturas, a lo mejor hay veces que tenemos un objeto muy extraordinario y tenemos solo lo que se denomina el unicum. Tenemos solamente una pieza de esa naturaleza, de esa calidad, de toda una cultura. Entonces tampoco, bueno, no se ha excavado todo y todo el patrimonio que se ha perdido de los mayas, pues, o a lo mejor justamente un artista, una especie de Leonardo da Vinci de la época, que fue capaz de trabajar, ¿no? a ese nivel. Mm. El caso es que el problema estaba en que cuando esto luego se va rodeando de una serie de, como te digo, un poco de fabulación, un poco científica, porque algunas de estas calaveras fueron analizadas por una gran empresa tecnológica, y entonces empezó a analizar y pensaba que eso realmente estaba hecho de una manera, con una pureza, con un nivel que obviamente hablamos de maquinaria para tallar. Y que eso evidentemente, Los bueno, pues mayas sí, no había tenían eso, aparecido en pues. el mundo de los... Exacto, entonces ahí es donde ya se empieza a hacer un poco la bola de nieve de todo esto. Lo interesante es que, como te digo, sobre todo a partir del 2012, a partir de que se empieza a centrar mucho la atención en el mundo maya, a partir también de la película de Indiana Jones, los museos que tenían en sus depósitos estas calaveras empiezan a hacer estudios nuevos. Y entonces, claro, son estudios ya del siglo XXI. Normalmente lo que aparece en estos libros que comentamos son
cosas de los años 70, 80, que se van prácticamente repitiendo y no hay nuevos añadidos de estudios de estos objetos. Y claro, los estudios modernos de estas piezas son inequívocos. Por ejemplo, ninguna de las calaveras de cristal que se conservan, ni siquiera las que están atesoradas en los museos más importantes del mundo, como el Museo Británico o el Smithsonian, ninguna de ellas ha aparecido en contexto arqueológico. Es decir, llegaron de manos de particulares, marchantes de arte, coleccionistas, y se donaron al museo. Por lo tanto, no tenemos ni una sola aparecido en una excavación. Pero Eso es muy cómo importante se lo porque atribuyeron a los mayas entonces? O sea, si no vienen del sitio arqueológico, es sencillamente que con un mercader se aparece con esto y dice, ah, esto es de los mayas, y el curador del museo le cree así, tan fácilmente. puede aparecer con otra serie de piezas y decir que forma parte todo de un conjunto. Entonces, mira, pero eso aquí, por ejemplo, en España lo sabemos también con piezas del mundo ibérico. También ha ocurrido. Es decir, recuerda determinadas formas, como además también había noticias de que, luego entraremos un poco de dónde pueden venir, porque seguramente salieron casi todas del mismo taller. Entonces, pero como se encargaron de difundirlas en diferentes colecciones de particulares, pues ya existía la idea de que los mayas o los aztecas podían haber llegado a tener este objeto. Y luego está el tema de que solamente había una, que es esta que te comentaba de la calavera del destino, que se atribuía a su propietaria, que ella misma la había descubierto cuando era niña en un yacimiento también que estaba en el Yucatán, porque su padre estaba excavando allí y justamente ocurrió el hallazgo de esta calavera en una especie de altar, en un templo. Entonces, bueno, parece que ahí ya teníamos efectivamente un testimonio Esa, ¿no? personal de que esta calavera efectivamente se había encontrado en un yacimiento arqueológico, había pasado a unas manos particulares y finalmente esta persona, pues teníamos como toda la cadena de custodia. ¿Cuál es el problema? Pues que aparece en la biblioteca de Londres, en la biblioteca británica, aparece la correspondencia de este arqueólogo, del padre, donde envía una carta a su hermano diciendo que ha adquirido la calavera en Sotheby's, en una subasta. Nosotros publicamos el texto también, y entonces, evidentemente, ya todo lo que era la historia de esta chica, que luego además de esta mujer, que además falleció hace poco, iba adornada de la gran cantidad de cuestiones paranormales que le habían sucedido en su vida desde que ella tenía la calavera de cristal, ¿no? De cosas de apariciones, sueños, problemas que había tenido, etcétera. Y claro, eso ya iba generando una aura paranormal alrededor también del objeto, bueno, que ya fue también un poco alimentando con el paso del tiempo. Entonces, eso ya sería la primera cosa que te hace sospechar, ¿no? Que no hay ningún objeto que haya aparecido en contexto arqueológico. Luego ya tenemos análisis que se han hecho. Por ejemplo, ahora tenemos un sistema de datación que es como el carbono 14, pero aplicado a la roca. Tú puedes saber, cuando tú cortas la roca de la zona madre, a partir de ese momento se produce un deterioro en determinadas características que permite que luego se pueda datar. Bueno, pues se demostró que, esto creo que se hizo con la calavera, creo recordar, con la calavera de París, y se demostró que esa calavera, que era de factura idéntica a estas otras, se había cortado, la roca se había cortado creo que en el siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, evidentemente no era precolombina. Y luego también al analizar la procedencia de esta roca, en otras calaveras se encontró que podría ser o de un yacimiento de Brasil, que bueno, más o menos podríamos movernos en una zona, ¿vale?, aceptable, pero es que también podría ser en la zona de Madagascar o en la zona de Alemania, donde también ahí curiosamente había un taller que desde el siglo XIX tiene una gran habilidad, es toda una tradición de artesanos que se dedican a tallar la roca y hacen piezas magníficas. Y el último elemento, ya que te digo muy rápidamente, es que hay un marchante de arte francés, pero que residía en México, que vendía material auténtico y material falso a diferentes clientes. Y sabemos que esta calavera, algunas de las calaveras de cristal las vendió él. Entonces, todo esto hace ahora mismo que, como te digo, incluso el Museo Británico haya cambiado el cartel de la calavera de cristal que tenía y haya puesto que es una falsificación moderna. Bueno, pero aquí volvemos a las hipótesis ad hoc, porque si tú dices, no, es que la roca en realidad viene de Madagascar y los aztecas no pudieron haber llegado a Madagascar, bueno, pero hay teorías que hablan de viajes transatlánticos precolombinos, ¿no? Los mormones, por ejemplo, creen esto, ellos creen que
que los habitantes Ujú. de las Américas en realidad proceden de una de las tribus perdidas de Israel. Y claro, obviamente yo lo que estoy mencionando con esto de las hipótesis ad hoc es para que veamos que esto abre una caja de Pandora, porque si aceptamos una, ¿por qué no aceptar todas esas otras que vienen para cada uno de estos OPAR? Juanjo, cuéntame entonces Sí, cuál es la... pero perdona, pero Sí, sí, pero perdona, por ejemplo, en este caso, lo mismo. Es cierto que podríamos salvar eso que tú estás comentando, pero claro, tenemos por un lado el marchante, como digo, que es una persona que tiene una tradición de que ha ido falsificando determinadas piezas, además tuvo que huir de diferentes países, bueno, su biografía es bastante peculiar, y luego tenemos el hecho de que en ningún contexto arqueológico han aparecido ninguna de estas calaveras. Siempre hay como una historia de, no, a mí es que me la dio un soldado que la encontró, no sé qué. Entonces, claro, con todo lo que se ha excavado, que nunca haya aparecido claro, esto, ya digo que hay que sumarlo todo. Si tuviéramos claro, solamente claro, una claro, versión, bueno, podríamos especular, absolutamente. pero aquí, por eso digo que hoy en día es muy difícil demostrar que esto. Y luego el propio taller que te comento en Alemania, bueno, que tiene una larga tradición y que la factura coincide mucho con este tipo de artefactos, ¿no? O De sea que cristal. lo más probable es que todas estas calaveras entonces procedan de ese taller alemán y manufacturadas probablemente en el siglo XIX. Sí, porque hay una época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que al igual que pasa, por ejemplo, con una especie de egiptomanía, pues hubo también una especie de mayamanía, por llamarlo así, ¿no? Se empezaron a hacer, hubo una gran predilección por todo lo que era la arqueología de América, de Mesoamérica. Hubo un gran flujo de piezas y entonces hubo muchos marchantes de arte que si no tenían las piezas las creaban, aprovechando la confusión, ¿no? Y de hecho se presentaban en ferias internacionales, en París. Ten en cuenta que también Francia, por ejemplo, en un momento dado, claro, estuvo gobernando en México, ¿no? O sea que también hubo ahí también una especie de tutela política, que eso alimentó también mucho los flujos comerciales, sobre todo también de piezas de arte y tal. Entonces, todo eso, para también una clase burguesa que estaba muy interesada en este tipo de cuestiones, pues hizo que se falsificaran desde momias egipcias, aquí en España muchos también artefactos arqueológicos ibéricos, cuando empieza a haber el boom del mundo ibérico, y nadie sabía que tenían esa capacidad de hacer figuras como la Dama de Elche y cosas por el estilo, pues hizo que muchos trataran de explotar el negocio, ¿no? Y entonces aquí también influye el momento en el que aparece la calavera de cristal, coincide también con esa sed de piezas artísticas mesoamericanas precolombinas, ¿no? Entonces, Claro. todas las piezas, cuando ya las vemos, claro, tienes que inclinarte a pensar que evidentemente, salvo siempre que aparezca en un yacimiento arqueológico controlado calaveras de cristal, pues de momento hace que se ponga todo muy en cuarentena. Claro, claro. Bueno, Juan, llevamos una hora hablando. Yo no sé si tú estás muy cansado, pero yo tenía dos OPAR más de los cuales te quería hablar, pero tú me dirás. No, perfecto, seguimos y lo Vale, cerramos. vale. Bueno, pues viendo entre los OPAR que tú discutes en el libro, hay uno que a mí me impresionó por la belleza. O sea, independientemente de que esto sea un OPAR o no, a mí me impresionó la belleza de este artefacto. Y además de eso, no solamente la belleza, sino la aparente capacidad, y ya me dirás tú, de Mm. emitir una luz que pareciera muy, muy extraña, porque, déjame mostrar esta aquí, es esta luz rosada que está en el torso de esa figura. ¿Cómo diablos lo habrán logrado? Porque esto viene de la época tardío romana, creo, ¿no? Siglo II, III, por Ujú. ahí, ya me dirás tú. Pero yo, bueno, yo le tengo mucha admiración a los romanos con todos esos acueductos y tal, pero yo no concibo cómo pudieron haber hecho esto proyectando esa luz. Háblame de estos artefactos, ¿por qué son tan importantes? Y bueno, lo mismo, ¿cuál es el argumento OPART y cuál es el argumento escéptico o el Pues contraargumento? mira, esto realmente yo nunca lo había visto como un OPAR. Nunca lo había visto en las listas de OPAR, para que veas también un poco hasta qué punto a veces, bueno, pues los supuestos investigadores de estas temáticas del misterio, pues fijan la mirada en determinadas cosas y a lo mejor pasan por alto también objetos tan extraordinarios como este, ¿no? Nosotros en la parte final del libro reivindicamos una especie de como reformulación del concepto de OPAR. Nosotros vamos repasando diferentes OPAR, los más típicos. Como digo, ponemos un poco las dos caras. Nosotros no hemos encontrado ningún OPAR que realmente provoque esa especie de cataclismo, de sacudida de todos los conocimientos afectados, sino que creemos que hay buenas explicaciones alternativas que traten de quitar todo ese grado de extrañeza que tienen esos objetos. Y luego al final del libro lo que planteamos es
eso sí, una serie de objetos, de técnicas también, de restos arqueológicos, que están sirviendo de inspiración para la ciencia del siglo XXI. Es decir, que científicos que ahora mismo ya manejamos Internet, pues eso, tenemos telecomunicaciones, hemos puesto seres humanos en la Luna, sin embargo, van a inspirarse para hacer proyectos de vanguardia, proyectos del siglo XXI, se van a inspirar en determinados objetos que no es que sean extraterrestres ni nada por el estilo, pero que sí que alcanzaron determinadas cotas de conocimiento que ahora mismo permiten que podamos aprender de ellos para nosotros avanzar como civilización, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. El vaso este que tenemos aquí es un vaso que también está justamente en el Museo Británico, o sea que el que quiera puede ir a ver la calavera de cristal y luego ver esto. Y es lo que se denomina el vaso de Licurgo, porque lo que representa es también a un mandatario mítico del mundo griego, que bueno, lo que hizo fue abusar de una serie de mujeres, etcétera, y lo que se recrea aquí es justamente ese proceso donde él abusa y él al final muere atrapado en unas zarzas, y es todo, digamos que es como una especie de cómic donde se va explicando toda la secuencia de su vida. Bueno, está hecho en vidrio, esto sí que está hecho en vidrio, pero está hecho en vidrio que fue, dentro de lo que era la mezcla del vidrio, se utilizaron polvo de oro y de plata a un nivel minúsculo, infinitesimal casi, hasta el punto que solamente se puede ver con el microscopio electrónico, repartido en unas determinadas cantidades que hacen que este vidrio, según cómo tú le coloques el foco de luz, cómo lo ilumines, adquiere dos colores distintos. Si tú le colocas un foco de luz, por ejemplo, una bombilla, la pones dentro del vaso, va a adquirir un determinado color, no recuerdo si era el verde o el rojo, pero bueno, me da igual, el verde. Si tú lo colocas fuera, lo iluminas desde fuera, el vidrio adquiere el otro color. Entonces, este cambio que tiene, esta distribución que se llama también, esta pulverización de oro y de plata mezclado con las sustancias para hacer el vidrio es lo que se llama también vidrio helicoidal, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que es muy, muy curioso porque ahora, nosotros cuando lo recogimos en el libro, había un grupo de investigadores que estaban mirando las propiedades de este vidrio para hacer pantallas de plasma. Hoy, en el siglo XXI. Para los televisores. Sí, o las tablets o lo que tú quieras, sí. Es decir, ellos estaban viendo cómo se podía haber hecho esto, extraer conocimiento de este tipo de este objeto, de cómo estaba realizado, para proyectarlo, como te digo, a diseños actuales del siglo XXI, ¿no? Y nosotros en esa parte final del libro ponemos varios ejemplos de este tipo. Por ejemplo, el principal medicamento que ahora mismo se utiliza contra la malaria, que además su descubridora es una china que ganó el premio Nobel, creo recordar, encontró el remedio, o por lo menos el principio que luego le llevó a hacer realmente el remedio, en un manuscrito chino del siglo XII. Hay técnicas de agricultura, por ejemplo, inspiradas en Tiahuanaco, que se están utilizando ahora mismo en determinados entornos ecológicos y se están estudiando en la universidad. Es decir, están inspirando técnicas modernas de agricultura, prácticas remotísimas que han quedado abandonadas, ¿no? Entonces nosotros planteamos esa especie de tecnología del pasado que sin embargo va a permitir construir el futuro. No son OPARs, pero era otra forma de darle un giro a esta noción, sí, para darle valor y para que la gente también no desprecie el conocimiento antiguo, sino que hay cosas todavía de valor que se pueden utilizar, ¿no? Hace poco, por ejemplo, también justamente con el tema del coronavirus, lo que pasa es que leí muy la noticia por encima, uno de los remedios que se está probando también parece que aparecía ya en los papiros egipcios, ¿no? Y entonces era, cogiendo el principio activo, bueno, pues se podía utilizar para algunas cuestiones del coronavirus, ¿no? También, por ejemplo, mira, esto también lo metemos en el libro, la lucha contra determinadas superbacterias, con todo el problema que tenemos hoy en día de que hay muchas enfermedades que ya se han adaptado a los antibióticos, pues para luchar contra determinadas superbacterias se estaba utilizando un remedio que estaba en un manuscrito del siglo XII, también en la Biblioteca Británica. Entonces, nosotros ponemos todo un repertorio de esta clase de inspiraciones del pasado que nos permiten o pueden ayudar o pueden servir para ayudar en cuestiones de problemas que tenemos hoy en día o incluso inventos, ¿no?, que pueden ser del futuro, ¿no? Y había bastantes, ¿eh? Entonces es una forma, yo creo que de reformular el concepto de OPAR, ¿no? De este punto. Bueno, lo que pasa es que yo me imagino a algún entusiasta de los OPAR diciendo, no, un momentico, esto sí es un OPAR.
Y por lo siguiente, por decir, bueno, si ya ellos tenían esta tecnología que hoy se puede usar para hacer un televisor plasma, ¿por qué no la divulgaron con los demás? ¿Por qué no la escribieron? No, esto tiene que ser evidencia de que tuvieron que venir un extraterrestre y se lo enseñó a los romanos y se fue, o a ese romano en particular. Es decir, estas hipótesis siempre se pueden generar y de nuevo, podrían ser hipótesis ad hoc, pero bueno, si tú a lo Bueno, largo de pero esta... no, Adelante. pero te digo, porque el problema está en que, es cierto, mira, por ejemplo, este caso del vaso de Licurgo, el vaso de Licurgo es solamente la parte de vidrio, porque luego lo que tiene es un soporte, que eso sí que ya procede del siglo, creo que del siglo XIX o siglo XVIII, pero solamente lo que es el vidrio sería el original todo lo que vemos ya de metal, eso es un añadido. Hmm. Solamente el vidrio en sí sería el originario de la época del mundo grecorromano. Bueno, lo interesante es que es cierto lo que tú dices, pero es que tenemos que, por ejemplo, este tipo de propiedades, dependiendo de cómo incidiera la luz y de mezclar estas partículas de plata y de oro en el vidrio, se seguía haciendo luego en la Edad Media, por ejemplo, en las vidrieras de las catedrales, para crear también esos efectos luminosos, ¿no? O sea, que digamos que es una técnica, lo que pasa que no la ponían por escrito, que en este caso alcanza cotas excepcionales. Seguramente este vaso pues estaría dentro de a lo mejor algún tipo de ritual, porque se habla que incluso lo que trata de recrear con ese color rojo la sangre del martirio de este rey, ¿no? Entonces sería como muy espectacular en una ceremonia donde, jugando con la luz, pues tú crearías un determinado efecto a los presentes verdaderamente casi hipnótico, ¿no? De cómo van narrando la historia de Licurgo y al mismo tiempo ves que se está cambiando el objeto que lo representa, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una opción, ¿no? Es decir, no es algo que esté fuera de su tiempo, porque tenemos evidencia de que esta técnica se conocía. Lo que sí que esta es como la versión premium, vamos a decir así, de este tipo de objetos, ¿no? Y nos ha llegado y solamente tenemos uno, aunque por fuentes parece que pudo haber más. Parece que se han encontrado algunos textos que aludían a que podía haber algún tipo más de vaso de estas características. Bueno, un caso muy parecido sobre el cual te quiero consultar, y este ya es el último, un caso muy parecido a este del vaso de Licurgo es este artefacto que se ha encontrado, porque igual pareciera que esto procede de la civilización griega. Y pareciera que los griegos no tenían el conocimiento como para hacer algo así, que en realidad es una cosa, sería como las arandelas de un reloj, ¿no? Una cosa muy compleja, que en una reconstrucción podría parecer algo como esto. Déjame mostrar la foto aquí que yo recogí de lo que el artefacto más o menos reconstruido podría parecer. Tengo entendido que sería algo más o menos así como eso, ¿no? Y claro, lo que algunos entusiastas de los OPAR podrían decir es, bueno, sí, los griegos pudieron hacer muchas cosas, pero vamos a estar claros, hace 2300, 2400 años no había el suficiente conocimiento como para generar este tipo de artefacto con la precisión mecánica y tal. Y entonces nuevamente aquí aparece la noción de que si un artefacto como este aparece en los yacimientos arqueológicos de hace 2400 años y nosotros sabemos que en esa época no había esa tecnología, pues o bien es un artefacto perdido de la Atlántida, de esas civilizaciones madres de las cuales tú me has estado comentando, o es la visita de algún extraterrestre. Cuéntame sobre este artefacto y bueno, de nuevo, ¿qué dicen los OPART y qué dicen los escépticos? Bueno, lo has formulado tú muy bien. Esto es un objeto que es, lo que quedan son estos restos que vemos aquí y algunas piezas anexas. Es el denominado la máquina antiquitera y apareció justamente en un pecio, en un naufragio, también de época grecorromana, justamente en estas costas cerca de Grecia, de la Grecia actual, ¿no? Y entonces, bueno, esto se descubre a principios del siglo, en torno al año 1900 y poco, creo 1902, una cosa así. Hay una serie de buceadores que se dedican a recoger esponjas y que, bueno, pues dentro de ese acto, de esa actividad, también empiezan a extraer algunos objetos arqueológicos, informan a las autoridades y se monta una excavación. También, claro, estamos hablando siempre de buzos, o sea, aquí no tenemos una excavación al aire libre, sino que todo esto está con técnicas submarinas. Y entonces se recogió gran parte del cargamento de ese pecio, de ese barco, que era un barco, se entiende que un barco mercante de la época, donde aparecieron estatuas, joyas, bueno, pues ánforas, diferentes elementos, y justamente esto. Esto durante mucho tiempo, hasta los años 50, estuvo en un rincón dentro del museo, creo que además justamente de Antiquitera,
y estuvo ahí escondido hasta que finalmente alguien, un visitante, que era arqueólogo, que tenía conocimientos, prestó atención al objeto y dijo, esto es muy raro, esto me choca bastante, ¿no? Y a partir de ese momento se empezaron a hacer estudios y efectivamente ya se empezó a trabajar haciendo pues radiografías, tratando de reconstruir todo el elemento. Sigue habiendo hoy en día, cada año, hay una misión arqueológica que sigue buceando en el lugar y que cada vez trata de recoger más piezas, porque no se agotó todo lo que había en ese barco, y tiene la esperanza de recoger o más piezas que completen al objeto o incluso alguna otra máquina en mejor estado, ¿no? Como digo, esa misión permanece cada año bueno, además hacen toda la información pública, se puede consultar todo lo que recuperan cada vez. Y bueno, entonces efectivamente cuando se vio y empezó a trabajarse y a recomponerse el objeto y a crear determinados modelos, porque se han hecho modelos como el que tú has mostrado, que sería un modelo físico, una reproducción física, pero hay modelos digitales, hay incluso modelos hechos con piezas de Lego, porque ya se ha convertido casi en una especie de icono moderno, la máquina antiquitera. Y entonces se dieron cuenta de que estábamos ante una máquina que era una especie de calendario que colocando diferentes diales, como tú señalabas, ¿no? Que porque están dentados, tú lo vas colocando, lo que estás haciendo es reproducir los diferentes estados del cielo. Puedes saber, por ejemplo, cuándo se van a producir eclipses, cómo van a ser las fases de la luna, cómo va a evolucionar el año. Luego, además, tiene diferentes calendarios en función, porque claro, se manejaban diferentes calendarios en esa zona del Egeo. Había calendarios en Egipto, que variaban un poquito, con lo que se hacía, por ejemplo, en determinadas partes de Grecia o en la parte también de Palestina. Entonces se ve que está adaptado para poder ajustarlo a diferentes calendarios y como te digo, ver el movimiento de los planetas conocidos entonces, anticiparte a los eclipses, fases lunares, eclipses solares y eclipses lunares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un artilugio fantástico, porque es prácticamente como tener aquí una calculadora manual, pero es una calculadora de las condiciones del cielo, de la dinámica del celeste. Y entonces, bueno, eso como decimos, pues claro, es también absolutamente único, ha aparecido en contexto arqueológico, además inequívocamente, y pertenece a la época que hemos estado comentando. Luego se encontraron también, debía estar, como tú has presentado antes, debía estar como empotrado dentro de una caja, y en esa caja aparecieron también unas inscripciones, también en metal, con parte de texto griego, que eran algo así como las instrucciones del objeto. Eso dio un conocimiento añadido para saber cómo funcionaba y de qué estábamos hablando, ¿no? Cuál era la finalidad de esta maquinaria. Por lo tanto, claro, luego ya a partir de aquí pues empezaron a decirse que, claro, que solamente este tipo de estructuras dentadas, este tipo de ingeniería, pues solamente En la algo época parecido moderna. Claro, cuando ya el reloj suizo. O sea, Sí, nos tenemos que exacto. ir al reloj suizo, ¿no? A este tipo de engranajes y que claro, que esto no podía pertenecer a esta época. Bueno, la cuestión está aquí, ¿cómo podemos poner los contraargumentos, ¿no? Al otro lado de la balanza y decir que esto sí que forma parte de la época? Yo pondría básicamente dos. Primero, que sí que tenemos nociones de que había una ingeniería bastante avanzada en el mundo griego, porque consta en el papel, se han conservado crónicas, diseños de que existían esas máquinas. Bien es cierto que no había una industria, o sea, eso no fue la revolución industrial, pero sí que había, por ejemplo, sabemos de determinados autores, por ejemplo, dentro de lo que fue el círculo de investigadores de la Biblioteca de Alejandría, pues sabemos que hubo investigadores en la época, o estudiosos de la época, que habían trabajado con aire comprimido, que habían hecho determinados diseños con máquinas de vapor, que simplemente generaban efectos, no eran artilugios con una finalidad, era más bien casi el típico artilugio experimental para ver cómo funciona esto que una finalidad. Pero también, por ejemplo, a mí esto me llamó la atención, existían en algunos templos máquinas expendedoras de líquidos que tú echabas una moneda y te salía un chorro de agua bendita o de líquido que Pero fuera. como las máquinas de café, así, como Como las Starbucks. máquinas de... Exactamente. O sea, eso existe y está documentado. No se ha conservado ninguna. Fíjate que casi no se han conservado templos intactos, Ajá. menos las máquinas, pero eso existía. Entonces, tenemos, por lo tanto, un primer argumento es, existieron, sabemos que existieron, que hubo gente, y además se conservan como los cuadernos de Leonardo da Vinci, ¿no? Que por lo menos él dibujó y algunos luego los llevó a la práctica. Aquí también conservamos noticias de esos artilugios con la autoría además de quienes lo hicieron. No en el caso de la máquina antiquitera, sí que hay alguna cosa que parece recordar que sí que existían máquinas astronómicas justamente para esto, para conocer el estado de los cielos.
Y luego un segundo argumento que para mí también es bastante definitivo, es que qué tipo de cosmos aparece reflejado en la máquina de Antiquitera. Y es Eh, tolemaico, supongo. claro, es decir, nos estamos moviendo en que es geocéntrico. Geocéntrico, Coloca no, la, o no sea, es no heliocéntrico. heliocéntrico, no es como lo de Galileo. Exacto, entonces, Claro. porque en aquella época, aunque sí que hubo algunas teorías, pero eran minoritarias, de que algunos especulaban con que la Tierra podía ser el centro del sistema solar, el conocimiento, digamos, más ampliamente difundido era que no, que era perdón, que era el Sol el que estaba en el centro del sistema solar. Lo más difundido era que la Tierra estaba en el centro del sistema solar, ¿no? Hmm. Hasta que no llega ya pues la revolución copernicana, Galileo y todo esto, ¿no? Bueno, pero es que Entonces, aquí, claro, pero aquí podemos volver otra vez a una hipótesis ad hoc. Hay quien puede decir, no, es que de verdad, la teoría correcta es la tolemaica, porque si hay un resurgir de los terraplanistas, también hay un resurgir de los geocentristas. Entonces alguien podría decir, bueno, no, el modelo geocéntrico es el correcto, y, y eso a su vez probaría que esta máquina en particular no la pudieron haber hecho los griegos, o bueno, o en todo caso que sí la hicieron los griegos, pero reflejando el modelo que ellos dicen que es el sí, correcto, ¿no? sí, pero ahí entonces tendrías pero ellos no decían que la Tierra fuera plana. Hmm, Es decir, porque luego estaba Eratóstenes, que a través de la sombra en el Nilo, pues sí que fue capaz de medir justamente el radio de la Tierra, además con bastante certeza, ¿no? claro. Entonces, lo que yo veo es que evidentemente si esto fuera, digamos, tecnología extraterrestre, es muy raro que los extraterrestres vinieran y no supieran cómo es el sistema solar. Claro, Entonces, claro. bueno, entonces lo que yo creo que con todo esto que estamos comentando, hombre, podemos atribuir legítimamente la máquina de Antiquitera a los griegos, ¿no? Aparte que lo que te comento, los calendarios que aparecen ahí también recogidos son calendarios propios de la cultura griega de diferentes puntos de esa gran coiné que se creó entonces en el Egeo, pero que, claro, trabajaba cada uno con calendarios distintos, como en la Edad Media, por ejemplo, en España nosotros teníamos la era hispánica y en otros tenían otro tipo de era, Hmm, que se manejaban diferentes eras, ¿no? Pues aquí ocurre un poco lo mismo y eso se refleja en esta máquina. claro. Bueno, ya para irnos, Juanjo, porque hemos cubierto los artefactos que yo quería hablar, y que están recogidos en tu libro con muy buenos análisis. Si puedes, cuéntame un poquito qué hay detrás de la motivación de la gente que promueve estas teorías. Y claro, por una parte, uno podría decir, bueno, es la psicología del misterio, del amante del misterio, ¿no? Que no se conforma con las explicaciones convencionales, sino que tiene que buscar algo más allá, por X o por Y. Pero yo también veo un trasfondo político que va más o menos por lo mismo de von Däniken, porque así como vaya usted a saber si von Däniken en realidad era racista o no, pero sí tenía ciertas implicaciones racistas esos libros que él escribió bueno, por las razones de las cuales ya hemos hablado. Fíjate tú que por lo menos en la India, que es el país donde yo veo más esto, hay una Mm. firme intención en encontrar OPARTs por todas partes. Por ejemplo, Narendra Modi, el primer ministro, ha dicho que la cirugía plástica en realidad procede ya de época milenaria, porque ¿cómo se puede explicar que Ganesha, el dios elefante, tenga cabeza de elefante y cuerpo de hombre? Eso tuvo que haber sido que algún algún cirujano plástico agarró una cabeza de elefante y se la puso a un cuerpo humano. Entonces habría que reescribir la historia de la cirugía plástica. Y en la India también se dice que hace miles de años había bombas nucleares, que los hindúes inventaron el televisor. Y claro, detrás de la televisión, ellos dicen que los hindúes inventaron la televisión, y muchas otras invenciones que sabemos en realidad que, bueno, proceden del occidente moderno. Ellos ya dicen, no, pero es que si tú lees en los Vedas o en tal, ahí hay tal mención de eso. Y entonces eso es evidencia de que nosotros los hindúes ya lo habíamos inventado. Algo más o menos parecido a lo que alguna gente hace, por ejemplo, con ese texto famoso de Ezequiel de la visión de las luces, decir, eso es un extraterrestre. Pero aquí hay una diferencia, porque en el caso de Moody, hay una clara intención nacionalista, es decir, mira lo grandioso que nosotros los hindúes hemos sido y que ustedes los occidentales nos quieren decir a nosotros que ustedes inventaron esto o aquello cuando en realidad fuimos nosotros muchísimo antes que ustedes, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un trasfondo político que yo lo veo, un trasfondo nacionalista, pero dime tú un poco las motivaciones que la gente tiene para promover este tipo de doctrinas, bien sean políticas o estrictamente psicológicas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, a ver, justamente nosotros en el libro analizamos como unos 70 OPARs, más o menos,
sí que no es una especie como de diccionario, sino que van enredados justamente en determinadas ideas. Analizamos lo que tú comentas, el fenómeno del nacionalismo en la India, por ejemplo, a raíz de los famosos vimanas, que también son esas supuestas naves espaciales que aparecen en textos como el Mahabharata, como lo que tú señalabas también, estas explosiones nucleares en la antigüedad, y nosotros argumentamos igual los supuestos indicios y las explicaciones que hay alternativas a eso. Y efectivamente en ese caso yo creo que sí, que claro, la India ha vivido un proceso de descolonización, trata de sacudirse un poco esa especie de complejo cultural, ¿no? De que parece que todo lo bueno vino de Inglaterra y vino de la civilización occidental, pero que es un proceso que también se está extendiendo por parte de Oriente Medio, que también ahí ocurre también dentro del mundo musulmán, que por eso están también esas tensiones, ¿no? También aquí en Bueno, España. claro, fíjate, Erdogan, el de Turquía, aparentemente dijo hace algunos años que algún místico musulmán del siglo XVI inventó el helicóptero o algo así, y eso como que se lo tomaron en serio. Sí, 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 justo, justo. O sea que claro, aquí hay una especie también de rechazo de hasta que es un poco la tensión también entre la globalización y las identidades nacionales, ¿no? Y Mm, cómo algunos consideran que ese proceso de globalización lo que hace es que desvirtúa la identidad nacional y entonces, claro, te coloca prácticamente en una especie de estado de servidumbre cultural. Pues entonces se reacciona también reivindicando un pasado mucho más prodigioso e invirtiendo un poco los términos, ¿no? Es decir, nosotros somos los que los hicimos a vosotros y somos realmente los inventores de un montón de cosas que prácticamente vosotros ahora habéis copiado o mal copiado, pero nosotros fuimos los primeros. Bueno, eso es un poco, ahí yo creo que se explica claramente. En otras cuestiones, pues lo que te comentaba, yo veo cuestiones, por ejemplo, del tema del creacionismo, que está muy claro, el trastocar la historia, tanto la historia, digamos, de fuentes como también la historia biológica, todo lo que tiene que ver con la evolución de Darwin, porque tanto la ciencia como la historia moderna, la historiografía moderna, son maquinarias desencantadoras del mundo. mm. Entonces, claro, lo que ha ocurrido es que la religión poco a poco se ha ido arrinconando ante el empuje de estas disciplinas y evidentemente lo sobrenatural cada vez se le va achicando más el espacio. Y- Y te pongo un ejemplo del coronavirus, ¿no? Que es evidente. Cuando llega el coronavirus, lo que hacen las iglesias es quitar el agua bendita y en Lourdes cerrar las piscinas donde se supone que se producen los milagros. Entonces eso te da la señal de que justo cuando más milagros necesitas, no puedes confiar en los elementos sagrados que te propician esas curaciones. mm. Entonces, durante el tiempo en el que no había pandemia, ¿qué estaban curando? Yo creo que esto genera un conflicto de conciencia a muchos creyentes porque no se entiende bien. Si me quitas el agua bendita, ahora que, porque puede ser foco de infección, ¿qué es el agua bendita? ¿Qué tiene de extraordinario? ¿No? Si me cierras las piscinas de Lourdes, que es donde se supone que se producen los milagros, cuando más necesito que se produzca el milagro, Mm, ¿qué tipo de milagros estaban ocurriendo cuando no había pandemia? claro, Entonces yo creo claro. que eso demuestra realmente, y es una orden dada desde el Vaticano. O sea que Eso digamos demuestra, que bajo esta interpretación que tú estás dando, el OPART es el último refugio del creyente en esta época de racionalidad y secularización. en el caso de los creacionistas y en el caso de quienes están haciendo una lucha por imponer su relato de cómo han sido las cosas y de darle determinado espacio a sus creencias, pero tratar el tema está en que la ciencia, como te digo, ya ha ganado la partida, igual que en su momento, por ejemplo, el cristianismo ganó la partida al mundo pagano y se extendió como la forma de entender el mundo, como cosmovisión dominante, Mm, luego ha llegado la ciencia y ha ganado la partida. Te pongo otro ejemplo, las reliquias de los santos, de Jesús, de lo que sea, se tienen que validar científicamente. No tiene que reunirse una comisión de obispos para que diga que es auténtica, no tiene que ser la ciencia la que dictamine. Entonces, las reglas del juego hoy en día las marca la ciencia. Y entonces hay intentos de encontrar objetos como los OPAR que desde una interpretación científica también sean capaces de servir de argumento contra ese relato que habla de lo religioso y tal, ¿no? O en el caso del creacionismo, que es no todos los cristianos, como sabemos, son creacionistas, pero bueno, hay determinados que sí, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa idea está clara. Y luego tenemos otra cuestión, que sería ya mucho más larga de hablar, que es esto de lo extraterrestre, de la fascinación que provoca lo extraterrestre, y que también los SOPAR, como hemos visto, pues algunos lo consideran que es un indicio de lo extraterrestre. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, los extraterrestres tendrían que ver con ciertas proyecciones de utopía, de poshumanismo o mm, también de sustitución de los antiguos dioses por unos dioses
más cercanos a la mentalidad que, como decimos, es una mentalidad que ya asume que nuestro mundo es tecnológico y que es científico, y son los prismas por los que vemos la realidad. Entonces es muy difícil a muchas personas asumir que hay un Dios con barba en los cielos, con un coro de ángeles cantando, pero acepta que pueda haber extraterrestres que prácticamente son igual de todopoderosos que ese Dios, porque se les atribuye todo, son instructores, incluso al propio Jesús hay algunos que lo consideran extraterrestre, un enviado. Entonces, todos los atributos que antes se le concedían a Dios, ahora se le conceden a los extraterrestres, y por lo tanto la labor que tenía antes Dios de actuar como providencia en la sombra que va provocando los cambios en la dinámica de la civilización, pues ahora se atribuyen a los extraterrestres, ¿no? Se ha producido una especie de reemplazo. Donde antes estaban los dioses, ahora están los extraterrestres, que los entendemos como más factibles para la exigencia con la que nosotros contemplamos ahora mismo el mundo, ¿no? Porque nos movemos en esos parámetros, ¿no? Científicos, tecnológicos. Hasta un detergente, cuando te ponen el anuncio, te dicen que está científicamente probado. Es así, es el prisma con el que validamos la realidad. Luego, a lo Claro. mejor, muchos no entendemos o no entienden qué supone el método científico, ¿no? Y ahí nos movemos en que, bueno, pero ya el cuño de la ciencia es lo importante. Entonces, yo creo que eso podría explicar un poquito por dónde nos estamos moviendo, aunque el tema de los extraterrestres da para mucho más, de opciones que hay ahí. Claro, bueno, obviamente el OPART sirve para darle un barniz científico para aferrarse a ciertas nociones religiosas, pero yo creo que tú has demostrado muy bien en el libro que si de verdad entramos de lleno en el método científico, ninguno de esos artefactos que tú discutes resiste la prueba, por lo menos hasta ahora, con la evidencia con que contamos, para decir, este sí es un verdadero OPART. Y yo creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar después de esta larga y fructífera conversación. Déjame mostrar tu libro antes de irnos nuevamente, porque estoy seguro que mucha gente después de vernos va a salir corriendo a comprarlo. OPARS, Objetos fuera de su tiempo, escrito por Juan José Sánchez Oro y su coautor Chris Aubeck por la editorial Luciérnaga. Juanjo, muy agradecido y espero poder contar contigo para una futura ocasión. Estupendo, a tu disposición cuando quiera, Gabriel. Un Claro que sí, abrazo. enhorabuena, adiós.